Muy buenas a todos y bienvenidos a Paleo Record, su podcast de noticias científicas que examina los hallazgos más recientes acerca de la historia y la prehistoria de la Tierra y el ser humano. El día de hoy tenemos faros sumergidos, pterosaurios herbívoros y neandertales caníbales. Allá vamos. La primera noticia, aunque un poco vieja, pues es de junio de este año, toca un tema que me emociona bastante. De hecho, he querido hablar de este tema desde el inicio del podcast. Las puertas del Faro de Alejandría emergen del mar. Esta noticia fue lanzada por la Foundation Dassault Systems y cuenta la gran hazaña de ingeniería que fue realizada para extraer los fragmentos del famoso faro desde el fondo de la bahía de Alejandría. Pero primero contexto, ¿qué es el Faro de Alejandría? Este faro fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Se construyó en la ciudad de Alejandría, fundada por Alejandro Magno en el año 332 a.C. y, en su tiempo, fue la segunda estructura más alta hecha por el hombre después de las pirámides. Llegó a medir casi 110 metros de altura. Su construcción fue dirigida muy probablemente por Sostratus de Knidos. Tomó alrededor de 12 años para ser completada y llegó a costar el equivalente a $3 millones actuales. Poco se sabe acerca de su funcionamiento. Se dice que utilizaba un enorme espejo para reflejar la luz del sol durante el día y una enorme fogata para dar luz durante la noche. Entonces, ¿por qué una maravilla tan útil para la ciudad ahora yace bajo el agua? Como casi todo en la vida, su caída depende de varios factores. Siglos de terremotos, un incremento de nivel del mar, la erosión de su base, son algunos de los factores que llevaron al famoso faro a un declive silencioso. Finalmente, con la llegada del califato musulmán, el comercio marítimo pasó a segundo plano y se priorizó el comercio terrestre, lo cual llevó a una falta de mantenimiento del faro. Y finalmente, para la segunda mitad del siglo XIV, el faro ya había colapsado y se había hundido en el fondo de la bahía de Alejandría, donde permanecería oculto hasta su redescubrimiento en 1968. Esta estructura tuvo tal importancia que incluso influyó en el idioma, pues la palabra faro deriva del griego pharos, que es el nombre de la pequeña isla al frente de Alejandría donde fue construida esta maravilla. En junio de este año se lograron recuperar 22 enormes bloques que formaban parte del faro. Un equipo del Centro de Estudios Alejandrinos, junto con la Fundación Dassault Systems y bajo la supervisión del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, hicieron esto posible. Esta iniciativa surge dentro del marco del proyecto Faros, que tiene el objetivo de digitalizar, analizar y reconstruir el faro de Alejandría bloque por bloque en formato virtual, aparte de buscar información arqueológica acerca de esta estructura que va desde finales del siglo III a.C. hasta el siglo XV de nuestra era. La empresa Gideon Programs filmó todo el proceso bajo la dirección de Laurence Thiriat y está pronta a lanzar un documental en TV francesa. Esperemos que pronto llegue a nuestro idioma. Nos quedamos en África, pero vamos varios kilómetros hacia el sur y retrocedemos más de 3 millones de años. Nuevos hallazgos arrojan luz sobre la dieta y la locomoción de Australopithecus deiremeda. El siguiente estudio fue publicado en la revista Nature por Johannes Haley Salis y colaboradores. En este estudio se reanalizaron los restos parciales de un pie y varios dientes descubiertos en 2012, que hasta el momento no tenían una especie designada. Este reanálisis se dio gracias a que se encontró nuevo material, esta vez mandibular y partes de la cadera, asociados a individuos posiblemente de la misma especie, pues se encontraron en rocas de la misma época y de la misma zona. También se añadieron muestras descritas en un estudio de 2015 por el mismo autor. La zona en cuestión es el sitio Burtele, que se encuentra en la localidad de Woranzomile, en Etiopía, y que es una zona con rocas que datan de hace 3.3 a 3.5 millones de años, una época conocida como el Plioceno medio, en la cual África contaba con varias especies de australopitecinos
entre los cuales se encuentra Lucy, que es Australopithecus afarensis, otras especies como Anamensis, Africanus, Geniatropus platyops y ahora último Australopithecus deiremeda, cada uno con características propias de locomoción bípeda y distinta capacidad para trepar de vuelta a los árboles. El análisis demostró que deiremeda tenía características más primitivas que Anamensis y que Ardipithecus ramidus, y por lo tanto también era más primitivo que Lucy. También se añadió evidencia a la idea de que la capacidad de caminar erguidos se desarrolló de forma independiente a los cambios en los dientes. Lo que personalmente me pareció más resaltante es que se encontró en el esmalte de la dentadura de este animal que dependía más de alimentos ricos en C3 que en C4. Contexto: las plantas pueden catalogarse como plantas C3 o C4 dependiendo de ciertas características en su metabolismo que les permiten adaptarse a ciertos ambientes, y en palabras muy sencillas, las plantas C3 están adaptadas a ambientes más boscosos, pues son la versión estándar, mientras que plantas C4 indican un ambiente más árido como la sabana y con pocos árboles, pues son una versión más especializada. El hecho de que esta nueva especie haya consumido plantas C3 más que plantas C4 indica que todavía dependía de los recursos que proveía el bosque, a pesar de que en su ambiente comenzaban a dominar las plantas C4 debido a la expansión de los pastizales y de sabanas que se daba en ese momento en África. Con todo esto podemos decir que Lucy nunca estuvo sola, sino que estuvo acompañada de varios primos diferentes, de los cuales uno se convertiría en el abuelo de toda la humanidad. Pasamos ahora a una noticia algo curiosa. Matilda Brindle, Catherine Talbot y Stuart West publicaron un estudio en la revista Evolution and Human Behavior llamado Un enfoque comparativo hacia la evolución del beso. En este estudio se intenta reconstruir la historia evolutiva de esta extraña costumbre compartida tanto entre humanos como entre animales. En este estudio, beso se define como la interacción oral-oral entre miembros de la misma especie con ciertos movimientos de labios y sin intercambio de alimentos, lo cual excluye del estudio a ciertos comportamientos similares que se dan en mamíferos no primates, aves, peces e incluso insectos. En este estudio solo se incluyeron primates del Viejo Mundo, es decir, monos afro-euroasiáticos. Entonces, la pregunta principal, ¿por qué nos besamos? Es una pregunta relevante, pues esta actividad no tiene una utilidad práctica aparente. No ayuda a la supervivencia ni a la reproducción de forma directa. De hecho, incluso conlleva cierto grado de riesgo, pues implica un grado de proximidad con otro individuo, así como puede incrementar el riesgo de la transmisión de enfermedades. Entonces, ¿qué beneficio evolutivo nos puede traer una actividad tan riesgosa? Existen varias hipótesis, entre las cuales se encuentran, obviamente, las que indican que el beso tiene influencia en la reproducción. Por ejemplo, el beso podría tener la función de evaluar la calidad de una potencial pareja reproductiva mediante señales olfativas. En este caso se evaluarían la salud general, la aptitud genética, el microbioma oral, la fase del ciclo menstrual y hasta pistas acerca del sistema inmunitario. También es posible que incremente las posibilidades de fecundación. Por otro lado, también se tiene la hipótesis de que esta actividad permite mitigar tensiones, fortalecer la unión social y ayudar con las relaciones entre miembros de la misma especie. Obviamente quiero recalcar que ninguna de esas funciones son conscientes, pues nadie piensa activamente en todo esto cuando besa a alguien, y ciertamente tampoco lo hacen los animales. También existe la posibilidad de que esta actividad tenga un origen cultural en los seres humanos y que otras especies la hayan aprendido de nosotros. Esta posibilidad también es considerada, pues no todas las poblaciones humanas realizan este acto. Del mismo modo que por lo menos hay un primate del grupo de estudio que no practica esta actividad, el gorila oriental. En este estudio se quiso aterrizar un poco todas estas hipótesis. Se recolectó información acerca de la presencia de esta actividad en monos del Viejo Mundo, incluidos los humanos. Se realizó un análisis filogenético y se empleó un modelo matemático para reconstruir la historia evolutiva de esta conducta. Y se llegaron a las siguientes conclusiones. La mayoría de los grandes simios se besan,
con la excepción del gorila oriental y al menos 8 especies más de monos del Viejo Mundo. Esta actividad muestra una fuerte señal filogenética, es decir, que es una conducta muy probablemente heredada de ancestros comunes. Es muy probable que esta conducta haya surgido en el ancestro común de los grandes simios hace entre 21 y 16 millones de años. Se necesita más información para determinar cuántas veces evolucionó esta característica en este grupo. Esta conducta se perdió por lo menos una vez en la historia, que es en el caso de los gorilas orientales. También es muy probable que los neandertales hayan compartido besos no solo entre ellos, sino también con humanos modernos, pues su microbiota oral muestra relaciones de parentesco cercanas con la nuestra. Finalmente, existen muchas características de la historia de la vida de los primates que se correlacionan con la aparición de esta conducta, entre las cuales se encuentran grupos reproductivos con muchos machos, dietas no herbívoras y la premasticación. En fin, solo más estudios permitirán descifrar si el beso es algo más que, como decía la autora Ingrid Bergman, un truco diseñado por la naturaleza para detener la conversación cuando las palabras se vuelven superfluas. Ahora hablemos de pterosaurios. En las películas y en los documentales suelen mostrarse a estos reptiles voladores ya sea como carnívoros o como piscívoros, lo cual no escapa de la realidad, pero ¿habrán existido pterosaurios herbívoros? Primera aparición de fitolitos en pterosaurios, evidencia de dieta herbívora. El siguiente reporte fue realizado por Xungjing Jiang y colaboradores para el Science Bulletin de China. Y bien, este anuncio es importante porque para conseguir información acerca de la dieta de un animal extinto, se necesita encontrar ya sea heces fosilizadas, coprolitos, vómito fosilizado, regurgitalitos, o directamente su contenido estomacal en el propio fósil, con sumulites. Y es muy difícil encontrar cualquiera de estos tres. En este caso, ha sido posible encontrar fitolitos preservados en el estómago de un pterosaurio conocido como Sinopterus atavismus, del Cretácico temprano de China. ¿Qué es un fitolito? Los fitolitos son agregados minerales, principalmente de sílice, que se forman dentro y alrededor de las células de las plantas, y que, por lo tanto, replican su forma. Estas agrupaciones de minerales son muy sólidas y pueden perdurar millones de años. De hecho, tenemos registros de fitolitos que se remontan hasta las primeras plantas terrestres, allá por la era paleozoica. Aparte de eso, los fitolitos pueden ser únicos para ciertos tipos y especies de plantas, por lo que pueden servir de elemento diagnóstico en algunos casos. En este pterosaurio se llegaron a encontrar nada menos que 320 fitolitos individuales, los cuales estaban restringidos únicamente a la zona donde se espera que se haya encontrado el estómago. Esto también descarta la posibilidad de que el origen de estos minerales haya sido por contaminación del sedimento o contaminación actual. Lamentablemente, todavía existe poca literatura científica acerca de los fitolitos de este periodo específico. Por lo tanto, solo se pudo clasificar el 10% de los fitolitos encontrados en el pterosaurio. Aparte de los fitolitos, se encontraron gastrolitos, es decir, piedras en el estómago ingeridas voluntariamente que permitieron al animal triturar los elementos vegetales en ausencia de una molleja, que es la estructura muscular presente en las aves modernas y que cumple la función de triturar algunos alimentos. Estas rocas ya han sido registradas en varios grupos de animales herbívoros distintos, incluidos los dinosaurios. Este informe no solo implica el primer registro de un pterosaurio herbívoro, sino que también aporta evidencia para algunas de las hipótesis que se tienen acerca de la dieta tan variada de los pterosaurios. Y también pone de manifiesto una necesidad hasta ahora invisible en el campo de la paleontología. Necesitamos estudios de fitolitos, sobre todo de la era mesozoica. Si hay algún paleobotánico en la audiencia, ya sabes qué hacer, colega. Finalmente, toquemos un tema algo tabú: el canibalismo neandertal. Aunque personalmente abogo por la desmitificación del neandertal como un cavernícola bruto y salvaje, a veces la evidencia científica demuestra que incluso los seres más complejos pueden tener un lado muy oscuro.
Canibalismo altamente selectivo en el Pleistoceno tardío del norte de Europa revela que los neandertales fueron presas. El siguiente artículo es de Quentin Cosnefroy y colaboradores para la revista Science Reports. El siguiente estudio se realizó en restos de huesos largos de neandertal provenientes de la cueva Troisième de Collet en Bélgica. Posiblemente lo he pronunciado muy mal, pero bueno, sigamos. Este sitio ha producido nada menos que la mayor asociación de restos neandertales con evidencia de modificación antropogénica, es decir, con evidencia de haber sido manipulados por otros seres humanos. El sitio data de hace entre 43 a 45 mil años de antigüedad, un periodo marcado por el declinio de las poblaciones de neandertales y la llegada del ser humano moderno a Europa del Norte. Es en este contexto que encontramos esta asociación de restos humanos caracterizados por una gran prevalencia de huesos de las extremidades inferiores, los cuales corresponden con la parte más nutritiva del esqueleto humano, así como restos reutilizados como herramientas. Por medio de pruebas genéticas se detectó la presencia de 4 mujeres adolescentes o adultas, un varón de entre 6 y 12 años y un neonato, también varón. Ninguno de los individuos compartía parentesco. Se determinó por medio de isótopos estables que no eran individuos locales. Además, tenían una estructura esquelética mucho más grácil que los individuos de otras poblaciones neandertales de la zona, es decir, tenían una contextura más delgada. Y también se determinó que su estructura esquelética no era la que es típicamente asociada a individuos que suelen viajar largas distancias. Con todos estos datos, cabe preguntarse, ¿qué rayos pasó en esa cueva hace más de 43 milenios? La respuesta más plausible es el exocanibalismo. El exocanibalismo es una práctica que implica consumir a miembros de comunidades ajenas a la propia. Generalmente se le asocia a conflictos entre grupos diferentes y a territorialidad. En este caso, se ve una tendencia a la captura de individuos con características muy específicas. Individuos femeninos, infantes y de contextura poco robusta. Las razones para elegir estos objetivos pueden ser tanto aprovecharse de los miembros más vulnerables hasta intentar minar el éxito reproductivo del grupo rival. La evidencia indica de que, aunque ya había humanos modernos en Europa del Norte en esta época, el sitio más cercano confirmado se encuentra a 600 kilómetros de distancia. Todo indica que los perpetradores fueron un grupo de neandertales, especialmente porque en este periodo se ve un cambio en las tradiciones líticas de estos humanos. Es decir, lo más probable es que haya habido un choque de culturas dentro de esta misma especie. Y todos sabemos lo que sucede cuando dos culturas distintas entran en contacto. Sea como sea, este es el primer caso documentado de exocanibalismo en esta especie. Aún así, debemos recordar que la evidencia de esta práctica está restringida a contextos específicos, lo que significa que no todos los neandertales actuaron así siempre, y por tanto no se puede generalizar. Con este estudio se demuestra que el neandertal era un ser muy complejo, y esa complejidad casi siempre acarrea un lado oscuro. Y hasta aquí la ronda de noticias de esta semana. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, comentar y compartir, especialmente si tienen a alguien que esté interesado en estos temas. Conmigo será hasta otra edición de Paleo Record. Hasta el próximo martes.